cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Son las palabras que Jesús le da a sus discípulos en el aposento alto. Por eso se llama así. Algunos, no sé si ustedes han visto en boletines, en cultos o servicios que dicen culto de aposento alto. Es precisamente porque Jesús tuvo la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Un culto de aposento alto, un servicio de aposento alto es un servicio donde hay Santa Cena. Y el culto o servicio de aposento alto por excelencia es un día como hoy, que también se conoce como jueves de intimidad. Y Jesús le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Se llama también jueves de intimidad precisamente por esta frase y por lo que Jesús quiere tener con sus discípulos. Cuánto he deseado tener este tiempo con ustedes. Jesús está deseoso de tener comunión. También se conoce así como jueves de comunión, o los cultos en donde hay Santa Cena se conocen también como cultos o servicios de comunión. Es más, otro nombre para la Santa Cena es precisamente comunión. Tener la comunión o participar del sacramento de la comunión. Jesús quiere tener comunión más que una convivencia. Quiere tener intimidad. Jesús quiere tener un momento muy cercano con sus discípulos y se los declara de manera explícita: cuánto he deseado tener este tiempo con ustedes. Pero lamentablemente los discípulos en este tiempo, en este momento, como nos relata el Evangelio de Lucas, y en el presente, nosotros estamos muy desubicados y muy perdidos respecto a las intenciones de Jesús. Para los discípulos era otra Pascua, era una convivencia más, era una cena más. Pero Jesús les hace ver que no era cualquier momento, era un momento especial en el cual Él quería tener un acercamiento especial con ellos. Y los discípulos no se dieron cuenta de ello, porque su mente y su corazón estaba absorto, estaba envuelto, concentrado y enfocado en otras cosas. ¿Cuánto he deseado tener intimidad?, les está diciendo Jesús a sus discípulos. Quiero tener comunión con ustedes, quiero tener intimidad con ustedes. Y eso que Jesús le dice a sus discípulos en aquel entonces, nos lo dice también a nosotros. Pero nosotros estamos despistados, desubicados, distraídos, perdidos, desenfocados. Nuestro corazón está mirando otras cosas, concentrado en otras cosas, considerando otras personas, otros eventos, otras ocasiones o situaciones más importantes que tener comunión e intimidad con Jesús. Así que en torno a esto quiero desarrollar este sermón en donde Jesús quiere tener intimidad con nosotros, pero no es que nosotros no querramos tener intimidad. Los discípulos por eso estaban con Jesús. Cuando Jesús los llama, ellos aceptan el llamado y están con Jesús y van con Jesús a un lado y a otro. El problema está en que a pesar de ser del grupo de Jesús, a pesar de que Jesús los ha llamado y ellos han aceptado el llamado, el corazón y la mente de los discípulos está desubicado y desenfocado, que no se puede percatar de lo que Jesús quiere tener con ellos. ¿Y en qué estaba desenfocado el corazón de los discípulos? Uno de estos puntos o elementos ya lo mencioné.
Ellos pensaban que esa Pascua, esa fiesta, ese día era como cualquier otra Pascua, como cualquier otra fiesta, como cualquier otro momento. En el hoy, en el presente, en el día a día, Jesús quiere tener un momento de intimidad con nosotros, de comunión, de acercamiento. Y el día a día llega a ser como cualquier otro. A veces hacemos el devocional por costumbre, leemos la Biblia u oramos por los alimentos porque es algo que hacemos todos los días, que nos enseñaron a hacer algunos desde que éramos niños. Y no nos damos cuenta de que ese momento de los alimentos, ese devocional, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, ese tiempo de oración puede convertirse en un gran momento de intimidad. Y nos lo estamos perdiendo. Hoy pudimos, en la mañana o en la tarde, haber tenido un gran encuentro con Jesús. Pudimos haber sentido su amor, su gracia, su misericordia, su favor para con nosotros por las múltiples bendiciones que nos ha dado, pero porque estábamos concentrados en otras cosas, no nos dimos cuenta de ello y perdimos ese momento de intimidad que se fue y no volverá. Pero los discípulos estaban también desubicados en otro sentido. Jesús les dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Está hablando de Judas Iscariote, que nosotros conocemos la historia. Y nosotros, tan despistados y desconcentrados, cuando llegamos a esta parte del relato bíblico, decimos: pues es Judas. Todos nos damos cuenta de que está hablando de Judas. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Lucas 22, 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. No sé si ustedes al leer esta parte se han preguntado: ¿pero por qué se estaban preguntando los discípulos si podían entregarlos? ¿No están viendo a Judas, el inconforme? Judas, el que pues ya fue a hablar con los líderes religiosos. Judas, que desde que Jesús lo escogió tenía algo como que declaraba: yo te voy a traicionar. Y algunos de los evangelios así lo ponen. Pero ellos discutían entre sí porque sabían que ellos eran como Judas. Cualquiera de ellos podía ser Judas. Cualquiera de ellos pudo haberlo entregado. Y no lo hicieron. No porque ellos eran mejores discípulos, porque prestaron más atención a sus enseñanzas, o porque ellos eran más buenos, más bendecidos, más bienaventurados. Simplemente porque la voluntad de Dios en su gracia estuvo dispuesto que no los entregaran ellos. Pero aquí hay una lección muy importante que no debemos perder de vista, y es: Jesús les está diciendo algo a ellos y ellos están reconociendo lo siguiente: yo no soy tan bueno ni tan pecador como cualquiera de los que está aquí presente, y yo puedo entregar a Jesús. Si nosotros recreamos esa cena, ese último día antes de ser crucificado, y Jesús nos dijera: ¿alguien de los aquí presentes va a entregarme?, ¿qué actitud tendríamos nosotros?
Ah, ya sé, de seguro es el hermano fulano de tal porque siempre llega tarde. Él de seguro va a entregar a Jesús. No, es fulano de tal porque se queda dormido en el sermón. No, es aquella persona que no canta. Aquel que siempre que pasa el hermano o el diácono con el recogedor de las ofrendas y nunca mete nada, de seguro ese va a entregar a Jesús. La realidad es que, diría alguien, no, ese asiento vacío es el que va a entregar a Jesús. No ha llegado todavía. Siempre llega tarde. Entre los discípulos estaba este sentir. Somos tan malos discípulos que podemos entregar a Jesús. La diferencia entre estos discípulos y nosotros, que estamos más desconcentrados, más desubicados y más perdidos que estos discípulos, es que nosotros llegamos a pensar de que nosotros no lo hubiésemos entregado, de que nosotros no hubiésemos sido capaces de traicionar a Jesús, de que nosotros no seríamos como Judas Iscariote. Pobre Judas. Pero que gracias a Dios que no soy como Judas. Y lo que Jesús estaba queriendo decir aquí es: cualquiera de nosotros puede ser Judas. Cualquiera es Judas. En un momento más regreso a esta parte de cualquiera de nosotros somos Judas. Pero estos discípulos también están tan desubicados que Jesús les ha dicho: yo quiero tener intimidad con ustedes, yo quiero tener comunión, yo quiero tener un momento de acercamiento con ustedes. ¿Y qué hacen los discípulos? Ante el aviso que Jesús les ha dicho: hoy voy a morir, voy a entregar mi vida, ya no más voy a estar con ustedes, es más, voy a padecer por ustedes. ¿Y qué hacen los discípulos? Empiezan a discutir quién va a ser el mayor, quién tiene una mejor posición, quién es el mejor discípulo, quién merece más, quién tiene más méritos, quién es más bendecido. Y lo dice el texto: hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es este el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les ha dicho: yo quiero tener un tiempo de comunión con ustedes. Y Jesús no solamente se los ha dicho, sino se los está demostrando a través del servicio. Y es Jesús el que les está dando la copa, es Jesús el que les está dando el pan. A diferencia de otros lugares, otras iglesias o reuniones, algo que hacemos aquí, y una de las razones por la que lo hacemos, es la siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes no vienen a recibir los elementos. Son los ancianos los que van y les dan los elementos a ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús dio el ejemplo en que Él les sirve los elementos a los discípulos. Y en el Evangelio de Juan capítulo 13, no solamente Él les da la copa, no solamente Él les da el pan, también les lava los pies. Otra forma en la que los discípulos están desubicados es que Jesús les dice: ustedes van a ser zarandeados, ustedes van a ser probados, ustedes van a sufrir tentación,
ustedes van a pasar por un momento de aflicción y no se dan cuenta de ello. No sé si se dieron cuenta en el versículo número 31, Jesús le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El texto no dice, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido o me ha pedido para zarandearte. Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Si lo decimos en un español más moderno, más actual, sería, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos a ustedes como a trigo. ¿Y qué dijo Jesús? Le di permiso. Pero están tan entretenidos de qué puesto me va a tocar, cuán bendecido soy, qué es lo que Jesús me va a dar, que no nos damos cuenta de que hay pruebas, tentaciones y dificultades por las que estos discípulos y nosotros hemos de pasar en manos de Satanás, y que Jesús, como Él tiene autoridad, como Él tiene el poder, le ha dado permiso. Pero yo he rogado por ti, y aquí ya no está en plural sino en singular, por ti, Simón, que no falte tu fe, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y este discípulo despistado dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y conocemos la historia. Simón Pedro lo niega. Conocemos la historia. Los 12 discípulos son zarandeados. Uno lo entrega, lo vende, 10 huye, uno está a lo lejos viendo lo que pasa con Jesús, que es Simón Pedro, y lo termina negando 3 veces. Como dijo Jesús, Satanás le pidió a Jesús zarandear a sus discípulos y fueron zarandeados. Pero Jesús después confirma la fe de Simón con un objetivo. ¿Cuál era ese? Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. El hecho de que caigamos en la tentación, en primera no queda a la deriva de Dios, de Jesús se le fue entre las manos nuestra vida y quedó al poder de Satanás o del enemigo, y por eso es que caímos en la tentación, por eso es que pecamos, sino que esto tiene un propósito, el que nuestra vida esté en manos del maligno. Es algo que incluso está bajo el control de Jesús. Pero como está en manos de Jesús, es Jesús el que va a sostener, el que va a restaurar, el que nos va a hacer regresar, nos va a levantar. ¿Con cuál objetivo? Que fortalezcamos a otros que también han caído como nosotros. No hay nadie aquí que no haya caído en una tentación. No hay nadie aquí que no haya pecado.
El problema está en que a pesar de que todos hemos caído en la tentación, a pesar de que todos hemos pecado, algunos todavía siguen tirados, afectados por ese pecado, por esa tentación, por esa caída, y no se han levantado. Y no se han levantado porque no han visto a Jesús, o porque aquella persona que ya fue levantada no ha tendido la mano y le ha ayudado a fortalecer su fe. Si hemos tenido la gracia, la oportunidad, la dicha de ser restaurados de un pecado, es porque el Señor nos da la oportunidad de poder ver con misericordia, con amor, a aquellos que también han caído, para poder comprenderlos y levantarlos, y de esa manera estar sirviendo, y de esa manera también ver que podemos ser como ese Judas que entrega, o como ese Pedro que traiciona. Pero a pesar de nuestra traición, de nuestra entrega a Jesús, de nuestra caída o nuestro pecado, Jesús ha dicho: cuánto he deseado estar con ustedes. El deseo de Jesús de que estemos con Él es más grande que la culpa que nosotros podemos sentir. El amor de Jesús por nosotros que hemos pecado es más grande que nuestro pecado. La pasión y la convivencia que quiere Jesús tener con nosotros es más grande que a veces nuestro sentido de indignidad, de culpa o nuestra conmiseración. A pesar del rechazo, de la injusticia o del dolor que podamos sufrir, Jesús quiere tener con nosotros comunión. Y nos dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y a veces nosotros, ante esta expresión de amor y de pasión de Jesús, decimos: no gracias. Es que no me siento listo para ser miembro. Está bien, Jesús, que tú quieras tener comunión conmigo, pero yo no quiero tener comunión contigo. Aunque me invitan a participar de esta mesa, yo rechazo voluntariamente y no quiero dar los pasos necesarios porque estamos desubicados. Nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón está en otro lado, tal como el de Judas, tal como el de Pedro, como el de los discípulos. Y a pesar de eso, Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. En la Pascua, en este evento, estaba el vino, estaba el pan sin levadura, estaban los elementos que vemos en los evangelios, pero falta el elemento principal. Versículo 7 de Lucas 22: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. No hay cordero en la cena de Jesús. Quizás los discípulos estaban tan distraídos en quién sería el mayor, o pensando en que no, yo puedo levantarme de la tentación, si Satanás me zarandea, yo haré lo que sea, como llegó a pensar Pedro, iré hasta la muerte por ti, Jesús. Quizás porque no veían el cordero, no veían la carne, lo más bueno. En tanto llega el cordero, pues platiquemos de qué podemos hacer. En tanto llega la presa, el buen corte de cordero,
enfoquemos nuestra mente en otras cosas. Y a veces nosotros estamos esperando cosas mayores en nuestra vida espiritual. En tanto no me pase esto, echamos a volar nuestra mente. ¿Por qué no estaba el Cordero en esa cena? La pregunta está mal hecha. ¿De qué forma estaba el Cordero en esa cena? Estaba en Jesús. Y Él mismo dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Se las doy a ustedes. Tomen y coman, tomen y beban. Derramada por amor a ustedes. Y los discípulos pensando en otra cosa. Y nos pasa. Les pasó en aquel entonces y nos sigue pasando en el presente. Porque resulta que así como Jesús fue traicionado, nosotros somos traicionados. Así como Jesús fue negado, nosotros somos negados. Como Jesús fue ofendido, nosotros somos ofendidos. Como a Jesús le faltaron los discípulos el respeto por estar concentrados en otra cosa, a nosotros también nos faltan el respeto. Pero ¿qué esperamos nosotros? Hasta que no venga aquí de rodillas y me pida perdón, yo no le voy a hablar. Hasta que esa persona no me vindique, no hable bien de mí, no diga que todo lo que ha dicho de mí ha sido mentira, no le voy a hacer caso. Esa persona no se da cuenta cuánto me ha ofendido, cuánto me ha dolido, y todavía se dan cuenta. Tenemos a un Jesús que aquí, en la última cena, tenemos discípulos que le están faltando al respeto, que lo están ofendiendo, que están considerando que Jesús es un mentiroso porque le ha dicho: me vas a negar. Y Pedro dice: no, tú dices, pero yo no te voy a negar. Y a pesar de que tiene alrededor de él mentirosos, irrespetuosos, discípulos que se consideran más importantes ellos que su Señor, Jesús les dice: cuánto he deseado cenar con ustedes. A nosotros que somos de lo peor, Jesús también nos dice lo mismo. Cuánto he deseado tener esta Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de la Pascua. Porque Él es el que muere para dar esa libertad. La Pascua comienza, allá nos narra el libro de Éxodo capítulo 14, en que es ese momento climático más importante, es el día, la noche de la última plaga, en donde el pueblo de Dios va a ser liberado de su esclavitud. ¿Y cómo va a ser liberado? A través de la muerte. El ángel de la muerte va a pasar por todos los hogares, y solo en aquellas casas, en aquellos hogares, en aquellas mesas donde hubo un cordero inocente que murió y derramó su sangre, como uno inocente ha derramado su sangre, ahí no va a haber muerte. Y aquellos que creyeron en el poder de esa sangre, en la muerte de ese cordero inocente, fueron los que salieron libres de esa esclavitud.
pasa también con nosotros. El apóstol Pablo dice que Jesús es nuestro Cordero, es nuestra Pascua. Cuando nosotros no ponemos delante de nosotros lo que somos, lo que traemos, porque si lo ponemos como condición para ser recibidos en esta mesa, simplemente no podríamos participar de la mesa. Cuando nosotros reconocemos que precisamente está la mesa porque alguien ha derramado su sangre y porque alguien ha sido molido por lo que nosotros hacemos, estamos aceptando y recibiendo esa obra sustitutiva, ese intercambio divino. Jesús derramó su sangre. El cuerpo de Jesús fue molido por lo que yo soy y por lo que yo hice. Pero creer esto da libertad, libertad de conciencia, que ante la culpa no tenemos cargo, que ante el señalamiento ya no tiene poder sobre nosotros, que ante la caída hay esperanza y podemos levantarnos, que ante la falta puede haber perdón, porque Jesús perdona. Así que tengamos presente esto antes de que participemos de la mesa, de que hagamos la oración de confesión de pecados. Tenemos todas las de perder, todos los cargos en nuestra contra, por traidores, por rencorosos, por amargados, por enojones, por lo que nosotros sabemos. Y a pesar de eso, Jesús nos dice: cuánto he querido estar